Bueno, no sé ni si me podréis escuchar bien, porque la verdad es que hace muchísimo que no utilizo esta cámara. Es la cámara que utilizaba cuando hacía vlogs con 18 o 19 años. Pero, bueno, es la segunda vez que grabo esto. La primera la he grabado con el móvil para el chat de Telegram, pero no sé por qué no me deja subirlo. Supongo que es porque es muy largo. Era un vídeo de 19 minutos o algo así. Pero bueno, básicamente estaba hace un rato en el ordenador, estaba bueno, mirando las gráficas y todo, como siempre hago por la mañana, y me he parado como, bueno, estaba escribiendo un poco en mi journal, en mi cuaderno de notas y tal, y estaba pensando un poco en, joder, ¿qué mes más malo? ¿No? Ha sido un mes de trading en el que, bueno, realmente no ha sido malo porque he acabado en negativo, pero no ha sido malo porque he seguido mi plan y mi estrategia. O sea, realmente ha sido un mes bueno, pero los resultados han sido malos. Y me he parado a pensar y he dicho, ostras, em, ¿por qué me está afectando tanto esto? O sea, ¿por qué el tener 2, 3 semanas malas me afecta tanto sabiendo que esto es un juego de probabilidades? Y, y claro, pensando en esto, he caído en la conclusión de que hay muchísimas personas como yo que, sobre todo como yo al principio, que realmente esto no lo entiende, ¿vale? En cuanto al trading. En plan, no entiende que todo esto es un juego de probabilidades y de que perder va a estar en esas probabilidades. Perder es normal y perder es algo que de lo que los traders que queremos ser rentables tenemos que entender que va a venir sí o sí, que va a llegar sí o sí y que eso no significa que seas malo, que no se va a tradear, que seas mal trader, que cualquier cosa negativa que se te pase por la cabeza no significa eso. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás teniendo, o sea, tienes buena estrategia, tienes una buena gestión, tienes un buen plan y sigues tu plan a rajatabla y tienes una buena psicología, no, no es culpa tuya, ¿vale? Es simplemente la comisión que se lleva el juego, la comisión que se lleva el hacer trading, ¿vale? Una vez piensas y una vez entras en esta dinámica de, vale, esto es un juego de probabilidad, todo realmente se hace mucho más fácil. Ya no te centras en el dinero, sino que te centras en hacer las cosas bien, en tener una buena entrada, en saber posicionarte, en posicionarte de la mejor manera posible para poder capitalizar de esa tendencia. Entiendes que el hacer las cosas bien y el seguir tu plan y tener una buena gestión de riesgo, todo eso es lo importante y todo eso es lo que va a llevar a que tú seas rentable y empieces a hacer dinero, ¿vale? Para entender el tema de las probabilidades, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Imagínate que, pongamos, tienes un 60% de win rate, ¿vale? Eso significa que de cada 10 trades, 6 los gano, 4 los pierdo. No sabes, ¿vale? O sea, en el trading todo es aleatorio. En cuanto a, digamos, a las rachas de pérdidas y las rachas de ganadas son aleatorias. O sea, no sabes cuándo vas a ganar ni sabes cuándo vas a perder. Pero ahí está nuestro edge. En plan, ahí está la ventaja que tenemos y que podemos tener en cuanto a seguir haciendo las cosas siempre de la misma manera y siendo constantes. Porque sabemos que tenemos un 60% de probabilidades de ganar por cada
10 trades que hacemos. Entonces, si tenemos ese 60-40, no sabemos si los 60 primeros trades van a ser los ganadores y después los 40, ¿vale? O sea, no, bueno, no pongamos que son 100, son 10, ¿vale? 6, o sea, no sabemos si los 6 primeros trades van a ser ganadores y los 4 siguientes van a ser perdedores, o si los 2 primeros van a ser ganadores, los 3 siguientes perdedores, los 2 siguientes ganadores y los otros que quedan perdedores. O sea, no lo sabemos. No sabemos si se van a ir alternando ganadores y perdedores, si vamos a perder los primeros 4 y después vamos a ganar los siguientes 6. Es algo que no sabemos. Una vez entendemos que es un juego de probabilidades y que nuestro único trabajo como traders es seguir nuestro plan, seguir haciendo las cosas bien y seguir haciéndolo una y otra vez siendo rentable para poder llegar a ser rentables, una vez se nos mete eso en la cabeza, todo es mucho más fácil. Nos olvidamos del dinero porque ahora en lo único que no sé ni hablar, en lo único en lo que nos centramos es en pulir nuestra estrategia, en pulir nuestro plan, en pulir nuestra gestión, ¿entendéis? Y después ya, utilizando el interés compuesto, utilizando que empezamos pequeño, con esas pequeñas ganancias y siendo constantes, la bola de nieve se va a hacer mucho, 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 mucho más grande, o sea, cada vez más grande. Entonces entendemos que el dinero no es lo primordial y que lo primordial es todo lo que hay aquí y todo el trabajo que le ponemos detrás. Dicho esto más que nada es un recordatorio para mí, ¿vale? Y bueno, y para mucha gente que seguramente vea este vídeo y no entiende el porqué de esto, o sea, de lo que estoy hablando, es simplemente probabilidad, ¿vale? Si perdemos no significa que seamos malos, si perdemos no significa que yo sea el peor trader, que no tenga disciplina, o sea, todos los pensamientos malos, o sea, no significa nada de eso, simplemente que me ha tocado. Sabemos que en Q1 y Q4 los mercados son un poco más lentos para la manera en la que tradeo yo, bueno, y en general. Son mucho más lentos, entonces hay más probabilidad de que puedan haber más semanas en negativo, ¿vale? Aunque, como yo soy swing trader, ¿vale? Me baso en la temporalidad de 4 horas diario. Tradeo bastante poco, tradeo entre 1 y 4 veces al mes, ¿vale? O sea, 1 o 4 operaciones al mes. Entonces, es como que, bueno, no es que tenga semanas en negativo, sino que voy más a largo plazo, me centro más en los meses y en los años. Pero bueno, sí, ha sido un mes un poco regulín, pero sabemos que siendo constantes y poniendo el trabajo cada día, esto va a llegar a buenos resultados. Entonces, nada, para la gente que empieza nueva, no os vengáis abajo, no es vuestra culpa, seguid poniendo el trabajo, seguid teniendo una buena gestión de riesgo, seguid vuestro plan de trading y ya veréis cómo todo va bien. Así que bueno, dicho esto, solamente quería tener este recordatorio para mí y para la gente que ve este vídeo. Y nada, ahora vamos a ir a las gráficas, os enseño un poco qué es lo que veo y tal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, ahora que estamos en las gráficas, hay algo que me gustaría que entendieseis y es cómo identificar reversiones, ¿vale? Cuándo identificar cuando una tendencia empieza a ir hacia abajo, cuando una tendencia cambia y empieza a ir hacia arriba, ¿vale? Es muy fácil, o sea, lo único que tenéis que entender
es dónde están vuestros bajos y dónde están vuestros altos, dónde están vuestras zonas de vendedores y dónde están vuestras zonas de compradores. Si yo os pongo esta estructura, ¿vale? Vosotros estáis viendo, ¿vale? Voy a quitar todo esto. Vosotros estáis viendo que los altos cada vez son más altos y que los bajos cada vez son más altos. ¿Esto qué hacemos con esto? ¿Qué nos indica que el precio está alcista? ¿Vale? Los altos están siendo cada vez más altos y están siendo rotos y los bajos están siendo respetados, ¿vale? Vemos que este bajo no ha sobrepasado por debajo de este, indicando que el precio sigue alcista, que los compradores siguen siendo mucho más fuertes que los vendedores, ¿vale? Para los que no hayáis visto vídeos anteriores míos, yo a las zonas donde, bueno, a los altos y a los bajos los llamo zona de vendedores, zona de compradores. ¿Por qué? Porque el precio podemos ver cómo desde este punto de aquí el precio cambia de dirección y se va hacia abajo, indicándonos que en este punto de aquí, ¿vale? En este precio de aquí, los vendedores han enviado el precio hacia abajo, ¿vale? El precio ha vendido, indicando, pues eso, que hay vendedores en este punto de aquí. Lo mismo pasa en los bajos. Cuando hay un punto en el que el precio se para y se va hacia arriba, nos está indicando que aquí ha habido o sea, ha habido muchas transacciones de compra, entonces los compradores nos indica que hay compradores, ¿vale? Del precio aquí, ¿vale? Entonces, zona de compradores, zona de vendedores. ¿Vale? Zona de compradores, o sea, los compradores rompen esa zona de vendedores, ¿vale? Y los vendedores no pueden, ¿vale? No sobrepasan las zonas de compradores, ¿vale? Tendencia alcista. Si yo voy y hago así, invierto escala, podemos ver cómo los bajos cada vez son más bajos y los altos son cada vez más bajos, indicando tendencia bajista, ¿vale? Lo mismo, zonas de compradores están siendo ahora rotas, ¿vale? Y las zonas de vendedores están siendo respetadas, indicando que los vendedores tienen más fuerza. ¿Por qué? Porque rompen esas zonas de compradores y los compradores no tienen fuerza casi, o sea, tienen menos fuerza que los vendedores porque están siendo, pues eso, violados, básicamente, ¿vale? Vale, una vez entendemos esto, es muy fácil entender cuándo el mercado se cambia alcista y cuándo se cambia bajista, ¿vale? El precio, pongamos que esta es la tendencia de 4 horas, ¿vale? Si no habéis visto esto, os aconsejo verlo porque, bueno, está en vídeos anteriores, se llama la estructura de mercado, cómo entender estructura de mercado o algo así, pero la correlación de temporalidades también es muy importante para entender cuándo es que empieza la reversión y cuándo no. ¿Cuándo sabemos, ¿vale? Bueno, primero, pongamos que esta temporalidad es la de 4 horas, ¿vale? Y la voy a poner en azulito. Entonces, tenemos que la temporalidad de 4 horas y de color, para que lo veáis, rojo, va a ser el de 1 hora, ¿vale? Entonces, tenemos que el de 1 hora se verá como una tendencia alcista en la pierna alcista de la de 4 horas, ¿vale? ¿Cuándo sabremos que el de 4 horas está empezando una corrección? ¿Vale? Tenemos esa indicación, ¿vale? Bueno, pongamos que lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Tenemos esa indicación, ¿por dónde? Indicación por encima de la última zona de vendedores. ¿Cuándo sabemos que el precio empieza a hacer la corrección? ¿Vale? Tenemos indicación, corrección. Pues si nos vamos al de 1 hora, ¿vale? Voy a poner esto más cerca. Si nos vamos al de 1 hora, el de 1 hora se verá como el precio, en vez de crear bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, empezará a crear
¿vale? Tendremos ese primer indicio de tendencia bajista. ¿Por qué? Porque ese último bajo, que como ya os he dicho antes, en una tendencia alcista los bajos son respetados, ¿vale? En este caso lo ha roto, ¿vale? Ha pasado por debajo de esa zona de compradores, indicándonos que por debajo de esa zona de compradores los vendedores son más fuertes. Entonces, ¿qué veríamos después? Tenemos la indicación, la corrección y un, veríamos un alto más bajo que el anterior, ¿vale? Y veríamos cómo esa tendencia bajista empieza a crearse, ¿vale? Y entonces si nos vamos a la temporalidad de 4 horas podemos ver cómo es la indicación, la corrección, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos... em, bueno, lo que nosotros buscamos a la hora de tradear? La continuación, ¿vale? En mi estrategia, en la de ICC, la continuación. ¿Cuándo sabemos que empieza a continuar el precio? Cuando después de esa indicación, corrección, que en la temporalidad de 1 hora se ve bajista, ¿vale? Vemos cómo cambia a alcista. ¿Qué tendríamos que ver? Altos más altos y bajos más altos en el de 1 hora, ¿vale? Entonces ya tendríamos que, si el precio hace un alto más alto, ¿vale? Tenemos la indicación, corrección, y una vez sobrepase por encima de esa última zona de vendedores, ¿vale? Ahí meteríamos la operación, perdona, meteríamos la operación hacia la primera zona, esta de aquí. ¿Por qué es la primera zona? Porque en una tendencia alcista lo que buscamos es un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto, ¿vale? ¿Cuál es el primer punto al que tiene que llegar? Este de aquí, el anterior alto, ¿vale? Este sería el primer punto y lo que estamos haciendo es anticipar que va a crear un alto más alto para seguir con esa tendencia alcista, ¿vale? Hacia arriba. Entonces, ¿cuándo sabemos que el precio ha cambiado de la corrección, perdonad, a la continuación y que hay una reversión de tendencia bajista a alcista? Cuando el precio, ¿vale? Simplemente es ir buscando esos altos y esos bajos, ¿vale? Esto es un alto, esto es, mira, os lo voy a poner, esto es un alto, esto es un bajo, esto es un alto, esto es un bajo más bajo, ¿vale? Y ahora que tenemos, uy, alerta, un alto más alto. ¿Qué ocurre si hay un alto más alto? ¿Qué es esto? Esto es un indicio de tendencia alcista, porque solo en las tendencias alcistas ocurren altos más altos y bajos más altos. En tendencias bajistas solamente ocurren bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? Entonces, estamos haciendo bajos más bajos y altos más bajos y de repente un alto más alto. En ese punto de ahí os tenéis que preguntar, vale, ¿por qué está haciendo esto? ¿Vale? Ahí tenéis que activar vuestras alertas, tenéis que preguntaros, ¿por qué? Ahora simplemente tenéis que saber que por encima de este último alto, por encima de esta última zona de vendedores, sabemos que los compradores son más fuertes. ¿Por qué? Porque con esa primera indicación, ¿vale? Con esta primera indicación, el precio ya nos lo ha dicho. Ya nos ha dicho que por encima de este precio, o sea, por encima de esta zona de vendedores, los compradores somos más fuertes. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Tenemos que esperar a esa corrección, ¿vale? Después de la indicación, corrección, tenemos que esperar a un bajo más alto que el anterior, si queremos comprar, y que sobrepase esa zona de vendedores. ¿Por qué que sobrepase esa zona de vendedores y no comprar una vez rompa, o sea, te enseñe que ha hecho un bajo más alto? ¿Por qué? Porque esa zona de vendedores, ¿vale? Es la misma zona donde el precio puede venir y rebotar hacia abajo. Que esto si no lo veis bien, ¿vale? Si no estáis atentos a lo que está diciendo el mercado, esto os lo podéis comer, ¿vale? Podría ser un stop loss fácilmente. Entonces,
Simplemente esperad a que el precio sobrepase esa zona, ¿vale? Y os indique que, vale, el precio me ha creado un alto más alto, un bajo más alto, ¿vale? Que son dos indicios de tendencia alcista y ahora me ha sobrepasado la última zona de vendedores, donde previamente en la primera indicación me ha dicho que los compradores son más fuertes, ¿vale? Entonces, ese sería el punto donde comprar. Mientras el precio esté por debajo del último alto de la primera indicación, ¿vale? Mientras esté por debajo, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque puede rebotar e irse hacia abajo y seguir haciendo bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esos dos indicios, ese es el momento en el que entramos. Primer TP aquí y anticipamos que cree un alto más alto para seguir esa tendencia alcista de 4 horas. Como podéis ver, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. ¿Vale? Ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis en las gráficas reales. ¿Vale? Voy a revertir esto y voy a invertirlo para que podáis ver qué es lo que estoy viendo aquí. ¿Vale? Esto es el oro. ¿Vale? Es la temporalidad de 4 horas. Si yo me voy al diario, ¿vale? Pongamos que es el de 4 horas es el diario, ¿vale? El que os he enseñado antes, es el diario, y el de 1 hora es el de 4 horas, ¿vale? Entonces tenemos el diario. El diario que tenemos que el precio estaba... bueno, voy a cambiar esto de color porque a lo mejor... Bueno, no, lo voy a poner negro para que lo veáis bien. Entonces, pongamos en este punto aquí, ¿vale? El precio hace un bajo, o sea, un alto, perdonad, un bajo, ¿vale? Un, en este punto aquí se para el precio, ¿vale? Y cambia de dirección, indicándonos que aquí hay compradores, ¿vale? Simplemente ahora os tenéis que preguntar, ¿vale? ¿En qué momento el precio para, ¿vale? Y se va hacia abajo, ¿vale? Porque esta es nuestra última zona de vendedores, esta de aquí arriba. Es la última zona en la que el precio se paró y bajó y reaccionó, ¿vale? Entonces ahora en este punto aquí el precio bajó, 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 pum, y en este punto aquí reaccionó hacia arriba, indicando que aquí hay compradores. Si os fijáis bien, el precio viene, sube hasta aquí arriba, se para y se va hacia abajo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que en este punto de aquí hay vendedores. Uy, perdona, esto no lo quería quitar. Hay vendedores. Vale, ahora simplemente tenemos que esperar. Vale, habrá una indicación hacia abajo o habrá una indicación hacia arriba. Simplemente esperad, o sea, tenéis que poneros vuestras alarmas aquí y aquí y esperáis. Una vez os toque una alarma tanto a la de arriba para abajo, ¿qué va a ser eso? Vuestra indicación, ¿vale? Vuestro primer movimiento, indicándoos que el precio por encima de esa zona o por debajo de esa zona es más fuerte, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que el precio se para aquí en este punto aquí donde habían compradores, ¿vale? Y se va hacia arriba, rompe esa última zona y nos indica que por encima de esta zona el precio es fuerte, el precio es alcista. ¿Qué tenemos que esperar? Vale, tenemos esa indicación y simplemente tenemos que esperar a la corrección para seguir con la continuación. Como os he dicho antes, ¿cómo se verá la corrección si estamos alcistas? La corrección se verá bajista. Si yo me voy al de 4 horas, veremos que la tendencia está bajista. Y como es el caso, ¿vale? Tenemos que estábamos creando bajos, ¿vale? Un momento. Altos más altos, bajos más altos. ¿Hasta qué punto? ¡Pum! El precio rompe, ¿vale? Y empieza a crear tendencia bajista. ¿Cuál es el último alto y cuál es el último bajo? Vamos a ir mirándolo parte por parte. Esto, el precio se para aquí, se va hacia arriba, reacciona hacia arriba, se reacciona hacia arriba y el precio baja otra vez. Vale, tenemos zona de vendedores y ahora zona de compradores aquí porque el precio actúa aquí, o sea, reacciona aquí, ¿vale? El precio viene hasta aquí abajo, reacciona,
¿vale? Y a partir de aquí, como podéis ver, el precio se empieza a ir hacia abajo. ¿Qué nos enseña esto? Que aquí hay vendedores, ¿vale? Esta es la última zona de vendedores y ahora el precio lo rompe y en este punto de aquí el precio reacciona, indicando que aquí hay compradores, ¿vale? Este es nuestro punto. Ahora nuestro alto es este de aquí, nuestro último alto, nuestra última zona de vendedores es esta de aquí y nuestra última zona de compradores es esta de aquí. Simplemente ahora esperamos y ¿qué hace el precio? El precio sobrepasa la zona de arriba. Podéis ver, si yo pongo esto aquí, podéis ver cómo el precio sobrepasa la zona de arriba. Uy, es que sobrepasa muy poco. Sí, pero eso ya es un indicio de que los compradores han querido y han pasado por encima de la última zona de vendedores, ¿vale? ¿Qué nos indica? Fuerza alcista. Los compradores son un poco más fuertes que los vendedores, ¿vale? Vale, ya sabemos que los compradores han comprado por encima de esta zona, entonces todo lo que esté por encima de esta zona sabemos que es alcista. Esta primera ruptura, ¿qué es? ¿Vale? Es la indicación. Entonces ya tenemos que el diario estaba, a ver si que me he perdido, ¿dónde estoy? Aquí. El diario estaba en una indicación y ahora estaba corrigiendo. El de 4 horas corrigiendo se veía bajista y ahora ha cambiado a, bueno, nos ha dado una indicación alcista, ¿vale? Entonces, si nos ha dado una indicación alcista, tenemos la indicación, ahora tendremos que esperar a la corrección de 4 horas, ¿vale? Y solo una vez sobrepase, ¿vale? Por encima de esa zona de aquí, ¿vale? Encima es que lo voy a poner así para que lo veáis mejor. Por encima de esta zona de aquí, ¿qué ha pasado? Ahora. Entonces es cuando podemos comprar, ¿vale? Entonces, si, es lo mismo, ¿eh? O sea, si ahora mismo el de 4 horas ha hecho una indicación y nos vamos al de 1 hora, ¿vale? La corrección se verá bajista, ¿vale? Tenemos la indicación de 4 horas y la corrección de 4 horas se verá en 1 hora bajista. Podéis ver cómo los altos son cada vez más bajos, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Hasta este punto de aquí, donde el precio estaba bajando. Aquí ha fallado en crear un bajo más bajo y ha creado un bajo más alto y ha roto hacia arriba, ¿vale? Tenemos esa indicación, corrección y todo lo que esté por encima de este punto aquí, ¿vale? Sabemos que es alcista y nos ha creado un bajo más alto que los anteriores. Entonces, esa sería nuestra compra, ¿vale? En el de 1 hora, pero como nos estamos centrando en el de 4 horas, no os voy a liar más, no os voy a liar más, ¿vale? Todo esto está en vídeos anteriores, así que si aún no lo sabéis, por favor, mirad los vídeos anteriores. Y ahora tenemos que el de 4 horas, eso, teníamos la indicación, la corrección, y una vez sobrepase, nuestra compra, ¿vale? ¿Dónde tiene que estar nuestro stop loss? Debajo del último bajo. ¿Dónde tiene que estar nuestro take profit? El primer take profit está aquí, ¿vale? Este es nuestro primer take profit. Pero nosotros, ¿qué estamos buscando? Nosotros nos estamos basando en el diario. ¿Y qué hace en el diario? Tenemos alto más alto, bajo más alto. ¿Qué estamos anticipando? Un alto más alto, ¿vale? Alto más alto. Entonces, esto podríamos aguantarlo hasta esta siguiente zona, ¿vale? E incluso más arriba, anticipando ese alto más alto, ¿vale? Y como podéis ver es alto más alto, bajo más alto, alto más alto, ¿vale? Pero bueno, el precio últimamente en el oro está muy alcista, así que los movimientos son enormemente grandes. Pero bueno, ¿entendéis lo que os digo? Tenemos indicación, corrección, vamos a las temporalidades más bajas, vemos como la tendencia bajista se cambia alcista y una vez sobrepase una zona de vendedores o de compradores si estáis vendiendo, entramos, stop loss debajo del último bajo. ¿Cuál es el último bajo aquí? Podemos ver como el precio, ¿vale? Último bajo,
Y el take profit, si estamos mirando el diario y nos estábamos basando en el diario para comprar, pues el take profit tiene que estar en el diario también. Primer take profit y bueno, si queríamos seguir subiendo y subiendo y subiendo, esto podría haber llegado a ser un 1 a 16 si hubieses aguantado, pero bueno, entendéis lo que quiero decir. Así que nada, yo lo dejo por aquí. Voy a seguir subiendo más vídeos. No os vais a cansar de mí hasta que no entendáis cómo tradear y cómo ver las gráficas de una manera correcta. No voy a parar. Así que nada, por favor dejad un like, suscribiros, compartid estas gemas con más gente y os espero en el siguiente vídeo. Así que nada, un besito y chao chao.